En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler comenzó a dudar de los hombres que una vez lideraron las divisiones Panzer, cuestionando su lealtad y habilidades. A medida que Alemania colapsaba en un amargo final tras la capitulación el 2 de mayo de 1945, estos líderes militares enfrentaron un destino incierto. Como prisioneros de guerra, muchos fueron capturados por las fuerzas aliadas, enfrentándose a juicios por crímenes de guerra, mientras que otros reconstruyeron sus vidas escribiendo memorias del Tercer Reich. Hoy, seguidores, veremos qué pasó con los generales alemanes después de la guerra. La evaluación final de Hitler sobre sus generales. En el búnker bajo Berlín, la furia de Hitler hacia sus comandantes militares alcanzó su punto máximo. Su estado cada vez más delirante provocaba ataques de ira que hacían temblar incluso a sus oficiales más endurecidos. La desconfianza de Hitler se volvió total, convirtiendo al alto mando alemán en un nido de supuestos traidores e incompetentes. Su paranoia no distinguía entre éxito y fracaso. Incluso el general Heinz Guderian, padre de las tácticas de Blitzkrieg de Alemania, se encontró bajo la ira del Führer. Durante una reunión acalorada el 28 de marzo de 1945, Guderian se atrevió a desafiar las decisiones estratégicas de Hitler. El general acusó a Hitler de una preparación insuficiente de artillería para una ofensiva fallida cerca de Kustrin y cuestionó su juicio. La respuesta de Hitler fue rápida y despiadada. Guderian fue destituido de inmediato, sus años de servicio y brillantez táctica descartados en un instante. Incluso aquellos que alguna vez gozaron del favor de Hitler no estaban inmunes a su naturaleza caprichosa. Tras la fallida campaña de Normandía, el general Gerd von Rundstedt se encontró en el punto de mira del descontento de Hitler. Cuando el mariscal de campo Wilhelm Keitel le preguntó a Rundstedt por una solución a su predicamento, la famosa respuesta del general, «Hagan la paz, idiotas», selló su destino. Hitler lo destituyó rápidamente, incapaz de tolerar cualquier sugerencia de rendición o negociación. En el centro de esta tormenta estaba el general Helmut Weidling, un hombre colocado en una situación imposible. El 23 de abril de 1945, Hitler lo nombró comandante del área de defensa de Berlín. Weidling, quien previamente había liderado el 54º Cuerpo Panzer, ahora enfrentaba la abrumadora tarea de defender una ciudad con recursos menguantes y una población al borde de la desesperación. Su perspicacia estratégica fue puesta a prueba de inmediato. Dividió Berlín en 8 sectores de defensa, cada uno bajo el mando de un líder de sector. Pero los desafíos que enfrentaba eran insuperables. Sus fuerzas eran una mezcla heterogénea de tropas regulares del ejército, la milicia Volkssturm y miembros de las juventudes hitlerianas, muchos de los cuales carecían de entrenamiento y equipo adecuado. A medida que el ejército rojo apretaba el cerco alrededor de Berlín, Weidling intentó desesperadamente contener a las fuerzas soviéticas. Organizó contraataques e implementó medidas defensivas desesperadas, pero la abrumadora superioridad numérica y de fuego soviética hizo que sus esfuerzos fueran inútiles. En el búnker bajo la Cancillería del Reich, Weidling entregaba informes sombríos a un Hitler cada vez más desconectado. La respuesta del Führer a la situación deteriorada era una mezcla de optimismo delirante y recriminaciones amargas. Mientras la batalla rugía arriba, Weidling luchaba con la certeza de que continuar la resistencia solo conduciría a más derramamiento de sangre sin sentido. Mientras tanto, al este de Berlín, otro general enfrentaba su propia prueba de fuego. Gotthard Heinrici, conocido por su destreza defensiva, había recibido la tarea de defender las alturas de Selo, la última barrera natural antes de Berlín. Los intentos de Heinrici de transmitir la desesperanza de su situación cayeron en oídos sordos. En una reunión tensa en abril de 1945, Hitler desestimó las preocupaciones de Heinrici con un optimismo escalofriante, declarando, «Si sabes que esta batalla debe ganarse, se ganará». La defensa de Heinrici en las alturas de Selo fue una obra maestra de ingenio táctico, pero estaba condenada por la pura fuerza del asalto soviético. A medida que la situación en Berlín se volvía cada vez más desesperada, no todos los generales optaron por hundirse con el barco. Ferdinand Schörner, uno de los seguidores más fanáticos de Hitler, demostró que incluso los más devotos podían flaquear ante una derrota segura. Schörner, ascendido mariscal de campo en el testamento de Hitler, eligió la autopreservación sobre la lealtad. En los últimos días de la guerra, en un sorprendente acto de deserción, Schörner abandonó su puesto y huyó hacia el sur, dejando a sus tropas enfrentar solas el ataque soviético. La huida de Schörner fue una traición final, un testimonio de la desintegración de la estructura de mando nazi ante la derrota inminente. Walter Model,
la muerte como último refugio del honor. En abril de 1945, Walter Model se encontró atrapado en el bolsillo del Ruhr, sus fuerzas rodeadas por los ejércitos aliados que avanzaban. La situación se volvió cada vez más desesperada a medida que el combustible y los suministros se agotaban. El 15 de abril, los aliados dividieron el bolsillo, fragmentando aún más las tropas ya debilitadas de Model. A medida que el cerco se apretaba, Model tomó una decisión fatídica. El 20 de abril, emitió sus últimas órdenes, permitiendo a sus soldados rendirse o intentar regresar a casa. Fue una admisión de derrota que iba en contra de todo por lo que había luchado. Pero no fue este retiro táctico lo que selló el destino de Model. En cambio, fue una acusación devastadora de Joseph Goebbels el mismo día, etiquetando a Model y sus Bob a sus hombres como traidores. El impacto psicológico de esta acusación en Model fue profundo. Su tormento interno se manifestó en un amargo: estos son los hombres en los que confié. ¿Cuántos sacrificios he exigido de mis soldados solo para servir a estos cerdos? El peso de la traición percibida, combinado con la aplastante realidad de la derrota, resultó demasiado para el otrora orgulloso mariscal de campo. El 21 de abril de 1945, Walter Model caminó hacia un bosque cerca de Duisburg. Se despidió de su estado mayor, con la mente ya decidida. En esos momentos finales, Model lidió con la enormidad de sus acciones y la futilidad de seguir resistiendo. Sus últimas palabras revelaron la profundidad de su desesperación y el rígido código de honor que había definido su carrera militar. No puedo imaginar que yo, como mariscal de campo, que por convicción en la victoria de mi país, soy responsable de la muerte de cientos de mis soldados, ahora deba salir de estos bosques para acercarme a Montgomery o a los estadounidenses con las manos en alto y decir: hola, aquí estoy. Soy el mariscal de campo Model, y me rindo. Punto. Con estas palabras resonando en el silencioso bosque, Model levantó su pistola y puso fin a su vida. El disparo que resonó marcó el acto final de un hombre que no pudo reconciliar su sentido del deber con la realidad de la derrota. Los ayudantes de Model, al escuchar el sonido, corrieron al lugar. Encontraron el cuerpo de su comandante en un lugar aislado, elegido deliberadamente para evitar que sus hombres presenciaran los momentos finales de su líder. La opinión de Hitler sobre Model había cambiado drásticamente en esos últimos días. Una vez valorado por sus habilidades para gestionar crisis, Model ahora se encontraba agrupado con los otros generales que Hitler creía que le habían fallado. La paranoia y la rabia del Führer, que se habían vuelto contra muchos de sus comandantes más competentes, ahora también ensombrecían el legado de Model. El cuerpo del mariscal de campo Walter Model permaneció desaparecido hasta que un grupo de oficiales que habían servido con él y su hijo, el brigadier general Hans-Georg Model del ejército de Alemania Occidental, lo descubrieron cerca de la ciudad de Ratingen en 1955 y lo enterraron en el cementerio de guerra alemán en Bosenach, donde había obtenido su gran victoria en la batalla del bosque de Urgen. Así, el genio que había ganado los merecidos apodos de bombero de Hitler y león de la defensa descansó para siempre junto a sus hombres, habiéndose convertido en uno de los mejores comandantes defensivos tanto de la Segunda Guerra Mundial como de toda la historia. Albert Kesselring, de estratega implacable a juicio final. A medida que el Tercer Reich se desmoronaba en todos los frentes, Hitler destituyó a Albert Kesselring como comandante del Frente Mediterráneo el 23 de marzo de 1945 y lo nombró comandante en jefe del Frente Occidental, una campaña ya perdida, ya que las tropas estadounidenses habían cruzado el margen protector del Rin tras capturar el puente de Remagen. Con apenas fuerzas para resistir, en una geografía no apta para las tácticas defensivas de Kesselring, los británicos penetraron rápidamente en Dinamarca y los estadounidenses, liderados por el general George Patton, llegaron a Checoslovaquia. Incapaz de repeler tales ofensivas, el atormentado mariscal apenas logró mantener la línea del frente entre el sector central del río Elba y las montañas de Austria. Resistió allí hasta que se le informó del suicidio de Hitler y la capitulación de Alemania. Kesselring se rindió el 9 de mayo de 1945 en Salzburgo, Austria, entregándose al general Maxwell Taylor de la 101ª División Aerotransportada de E.U., quien le ofreció un trato muy cortés y caballeroso. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Kesselring fue arrestado y juzgado por crímenes de guerra en Verona. Sus cargos se basaban principalmente en el bombardeo de civiles cuando comandaba la Segunda Flota Aérea de la Luftwaffe y en los abusos de algunas tropas alemanas hacia civiles durante la ocupación de Italia. Respecto a los bombardeos de Varsovia, Kesselring se defendió afirmando que nunca tuvo la intención de matar a mujeres o niños en Rotterdam.
Argumentó que desconocía la rendición holandesa antes del ataque y, para los bombardeos en Inglaterra, afirmó que los incendios cubrían los objetivos, causando que las bombas cayeran accidentalmente sobre civiles. A pesar de estas declaraciones difíciles de sostener, Kesselring fue sentenciado a muerte el 10 de febrero de 1947, pero la sentencia fue conmutada a cadena perpetua el 4 de julio del mismo año, debido a presiones de antiguos enemigos como el primer ministro británico Winston Churchill y el general Harold Alexander. Pasó unos 5 años en prisión, ocupando el tiempo pegando bolsas de papel con pegamento. Afortunadamente para él, el 23 de octubre de 1952, Kesselring fue indultado y liberado. De vuelta en Alemania, Kesselring se reunió con su esposa Louise en Wiesbaden para dedicarse a su familia en su nueva vida de retiro. Durante esos años, obtuvo la presidencia de la Asociación de Veteranos del Afrika Korps y más tarde de la Luftwaffe, un grupo de aviadores retirados. También ocupó un puesto similar en un grupo cultural de extrema derecha conocido como Stahlhelm, cascos de acero, cuyas ramas se extendían por Alemania y Austria. Fue un firme defensor de la Comunidad Europea de Defensa, buscando equilibrar el poder contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Simultáneamente a su vida política como parte de asociaciones de veteranos, también escribió sobre sus experiencias en 2 obras clave para entender el conflicto pasado, titulada Soldat bis zum letzten Tag, Soldado hasta el último día, y Gedanken zum Zweiten Weltkrieg, Pensamientos sobre la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, el 26 de enero de 1957, justo después de la muerte de su esposa, Louise Pauline, tuvo que abandonar todos sus proyectos debido al deterioro de su salud. Inesperadamente, el 16 de julio de 1960, Albert Kesselring murió a los 75 años tras una dura batalla contra el cáncer de garganta. Miles de personas y veteranos asistieron a su funeral en Wiesbaden, pasando junto a un ataúd de bronce donde yacía el viejo soldado en un uniforme azul de la Luftwaffe, con el bastón de mariscal en la mano y la cruz de caballero con espadas en el pecho. Curiosamente, liderando la procesión estaba su hijo adoptivo, Rainer Kesselring, seguido por el excanciller Franz von Papen, el general de las SS Sepp Dietrich, el embajador Rudolf Rahn, el almirante Karl Donitz, el general Joachim von Peiper y el militar retirado Otto Rehme, todos cantando con orgullo el himno de los cascos de acero conocido como ICHAT, Einen Kameraden. Una vez concluida la ceremonia, fue enterrado junto a su esposa, Louise Pauline, bajo una lápida que solo llevaba su nombre, fecha y rango, pero dentro de la cual yacía una leyenda de la Segunda Guerra Mundial. Ewald von Kleist, el mariscal que propuso la paz y enfrentó su destino final. A finales de octubre de 1943, Ewald von Kleist fue ascendido a mariscal de campo y puesto al mando del 17º Cuerpo en Crimea. Propuso un retiro táctico el 26 de octubre, que Hitler rechazó. Para proteger los campos petrolíferos de Ploieti, von Kleist defendió Crimea cuando el Ejército Rojo bloqueó el istmo de Perekop el 1 de noviembre y la infantería naval soviética desembarcó en Kerch a principios de 1944. Hitler le permitió romper el cerco y escapar de Crimea, dejando atrás muchas tropas del eje. El 30 de marzo de 1944, Hitler convocó a von Kleist a Obersalzberg junto con el mariscal de campo Erich von Manstein. Hitler les otorgó la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con espadas, pero también los destituyó del mando. Von Kleist recomendó un acuerdo de paz con la URSS, pero Hitler se negó. Durante el resto de la Segunda Guerra Mundial, von Kleist llevó una vida tranquila y pacífica en su finca Villa Weibruck en Silesia. Solo ocurrió un incidente menor cuando, tras el fallido atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944, la Gestapo lo detuvo porque un primo estaba involucrado en la conspiración, pero fue liberado inmediatamente al comprobarse que no tenía ninguna participación. Desafortunadamente, la calma duró solo hasta principios de 1945, cuando von Kleist huyó de Villa Weibruck antes de la llegada del Ejército Rojo, destruyendo toda su finca con explosivos para evitar que sirviera a los soviéticos. Él y su familia se trasladaron a Baviera, escondiéndose en Mitterfels hasta que la guerra terminó inesperadamente. El 25 de abril de 1945, una patrulla de la 26ª División de Infantería de UU capturó a von Kleist en Baviera, internándolo en el campo de prisioneros de guerra de Trent Park. Más tarde, en 1945, el mariscal fue enviado a Gran Bretaña, encarcelado como cautivo del ejército británico en el campo Island Farm número 11 en Gales. En 1946,
fue extraditado a Yugoslavia y sentenciado a 2 años de prisión por el nuevo gobierno yugoslavo bajo Josip Tito por organizar una guerra de agresión contra Yugoslavia en 1941. Tras cumplir la sentencia, en lugar de ser liberado, fue entregado a la URSS por los yugoslavos. Stalin lo deportó a Siberia. Pasó tiempo en varios gulags y campos de concentración hasta 1954, cuando fue enviado al campo Vladimir cerca de Moscú, donde se le permitió escribir una postal mensual a su esposa. Habiendo estado en 27 prisiones diferentes durante 9 años, von Kleist, ya con mala salud, sucumbió a la arteriosclerosis el 15 de octubre de 1954. Johannes Jürgen Christoph von Kleist, hijo del general Ewald von Kleist y oficial de caballería en el ejército alemán, sobrevivió al cautiverio en la URSS, siendo liberado y regresando a Alemania en 1956. La decisión de los aliados occidentales de extraditar a Mariscal al bloque comunista de Europa generó un debate interno e incluso arrepentimiento por tratar de esa manera a un hombre de la estatura de von Kleist. Oskar von Niedermayer, de aventurero a mártir de la historia. Cuando ocurrió el complot de la bomba contra Hitler el 20 de julio de 1944, la histeria del Führer se extendió no solo a los culpables, sino también a los inocentes que simplemente habían cuestionado sus decisiones, incluido Oskar von Niedermayer. En agosto de 1944, 2 agentes de la Gestapo arrestaron al general, sentenciándolo a prisión en Torgau, donde permaneció durante 10 meses, gravemente enfermo de tuberculosis. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa en mayo de 1945, tras el suicidio de Hitler y la rendición del Eje, las tropas estadounidenses liberaron a Niedermayer de la prisión de Torgau, solo para entregarlo al Ejército Rojo, que lo acusó injustamente de crímenes en la URSS. Niedermayer fue trasladado a la sede de la Lubyanka en Moscú, donde fue sentenciado a 25 años de trabajos forzados en un gulag siberiano bajo el nombre de Oskar Fedorovich. Su salud, ya delicada por la tuberculosis, se deterioró aún más debido al frío, la falta de medicamentos y los maltratos de los guardias soviéticos, lo que llevó a su muerte el 25 de septiembre de 1948 en la prisión de Vladimir cerca de Moscú. Como Lawrence de Arabia sirviendo al Imperio Británico durante la revuelta árabe, Oskar von Niedermayer desempeñó un papel similar en Persia durante la Primera Guerra Mundial, aunque sus hazañas no entraron en la ideología popular. Al carecer de la recepción propagandística, ya que estaba en el lado perdedor de los principales conflictos del siglo XX, su final fue particularmente triste. Perseguido por el nazismo, asesinado por el comunismo y silenciado por las democracias. A pesar de esto, su notable expedición afgana, la defensa de la dignidad de los pueblos colonizados y la creación de las legiones orientales en la Segunda Guerra Mundial lo convirtieron en uno de los aventureros militares más extraordinarios de la historia contemporánea. Juicios y ejecuciones, generales alemanes enfrentando crímenes de guerra. A medida que el polvo se asentaba sobre las ruinas de la Alemania nazi, comenzó un nuevo capítulo para muchos del alto mando de Hitler, uno marcado por juicios, responsabilidad y, en algunos casos, el precio final por sus acciones. Las potencias aliadas, decididas a llevar a los arquitectos de la guerra y el genocidio ante la justicia, emprendieron la ardua tarea de identificar, arrestar y juzgar a los responsables de algunos de los crímenes más atroces de la historia. Entre los generales prominentes que enfrentaron juicios estaban algunos de los nombres más infames del Tercer Reich. El mariscal de campo Wilhelm Keitel, quien una vez encabezó el alto mando de la Wehrmacht, se encontró en el banquillo en Nuremberg junto a otros altos funcionarios nazis. El juicio de Keitel expuso la profundidad de su complicidad en las atrocidades del régimen, incluido su papel en la implementación de la infame Orden de los Comisarios, que ordenaba la ejecución inmediata de los oficiales políticos soviéticos.